La novia interrumpió su boda en pleno altar, y la verdad sobre su suegra paralizó a todos. Todo iba perfecto, hasta que llegó el momento del sí. La iglesia estaba en silencio, el novio esperaba emocionado, y de repente la novia levantó la mano. Un momento. María Elena giró lentamente la mirada hacia la primera fila, y en ese instante alguien dejó de sonreír. Porque aquella boda estaba a punto de cambiar para siempre, y nadie en esa iglesia estaba preparado para lo que iba a pasar. Si también crees que nadie merece ser humillado, deja me gusta en los comentarios para apoyar este mensaje, y suscríbete al canal, porque las historias que vienen después de esta te van a sorprender aún más. El órgano de la iglesia llenaba el aire con una melodía suave y solemne. Las flores blancas decoraban cada banco, y la luz de las velas temblaba levemente sobre el altar. Los invitados vestían sus mejores trajes, y las mujeres sostenían pañuelos de encaje entre los dedos, listas para secar las lágrimas de emoción que seguramente vendrían. Era una boda perfecta, o al menos eso parecía. El sacerdote levantó la vista del libro sagrado y miró a la novia con una sonrisa tranquila. Su voz resonó en el silencio. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? María Elena, de pie frente al altar con su vestido blanco sencillo pero hermoso, sintió cómo el peso de todas las miradas caía sobre ella. El novio, Alejandro, la observaba con ternura. Sus ojos brillaban de esperanza, pero ella no respondió. En lugar de eso, levantó lentamente la mano derecha. Un momento. Su voz fue firme, pero lo suficientemente baja como para que algunos invitados de las últimas filas tuvieran que inclinarse hacia adelante para escuchar. El organista dejó de tocar. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el roce de las telas cuando alguien cambiaba de posición en su asiento. Alejandro parpadeó confundido. ¿María Elena? Ella no lo miró. En cambio, giró la cabeza despacio hacia la primera fila, donde estaba sentada una mujer de postura impecable, vestida con un traje color marfil y un collar de perlas que reflejaba la luz de las velas. Victoria, la madre del novio, sostenía un pequeño abanico entre las manos y observaba la escena con los labios apretados. El murmullo comenzó a crecer entre los invitados. Algunas mujeres se inclinaban hacia sus acompañantes y susurraban con urgencia. Un hombre en la tercera fila carraspeó con incomodidad. El sacerdote frunció el ceño. «Señorita, ¿se encuentra bien?» María Elena respiró hondo. Podía sentir cómo su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Pero había tomado una decisión, y nada en este mundo la haría retroceder. «Padre, antes de responder a esa pregunta, necesito contar algo». El murmullo se convirtió en un revuelo. Algunas personas comenzaron a hablar abiertamente. El novio dio un paso hacia ella. «Mi amor, ¿qué estás haciendo?» Pero María Elena levantó la mano de nuevo, esta vez mirándolo directamente a los ojos. «Necesito que todos sepan la verdad». El silencio volvió a caer como una losa sobre la iglesia. Ella miró al sacerdote. «Para entender lo que voy a decir ahora, necesito que todos sepamos cómo empezó esta historia». Y entonces, con la voz firme pero cargada de emoción, María Elena comenzó a hablar. «Hace algunos meses, yo era solo una mujer que trabajaba en una panadería, una mujer sencilla, de manos cansadas y madrugadas largas. Nunca imaginé que mi vida cambiaría. Mucho menos imaginé que estaría aquí, en este altar, frente a todos ustedes». Hizo una pausa. Su mirada recorrió los rostros atentos. Pero para que entiendan lo que está pasando en este momento, tienen que saber cómo conocí a este hombre, y tienen que saber quién intentó destruirnos. Un escalofrío recorrió la iglesia. Victoria apretó el abanico con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y todos los ojos se clavaron en María Elena, esperando lo que vendría a continuación. 4 de la mañana. Antes de que el sol pintara las calles con su primera luz, antes de que el barrio despertara con el ruido de los autos y las voces de los vendedores ambulantes, ya había una luz encendida en la pequeña panadería de la esquina. El olor del pan recién horneado se escapaba por debajo de la puerta de metal y llenaba la cuadra con una promesa cálida y reconfortante. Adentro, María Elena acomodaba las bandejas de pan dulce sobre el mostrador,
mientras su madre limpiaba el vidrio de la vitrina con un paño húmedo. Las dos trabajaban en silencio, con los movimientos precisos de quien ha repetido la misma tarea durante años. «Ya casi está listo el café, mamá». La madre de María Elena asintió sin levantar la vista. Era una mujer de cabello gris, recogido en un moño bajo, manos arrugadas pero fuertes, y una mirada que todavía brillaba con ternura a pesar del cansancio. «Hoy va a ser un buen día, mi niña. Lo presiento». María Elena sonrió mientras encendía la cafetera. No sabía en ese momento cuánta razón tenía su madre. A las 6 de la mañana, cuando abrieron la puerta, los primeros clientes ya esperaban afuera. Don Ramiro, el del taller mecánico. La señora Beatriz, que siempre compraba 3 bolillos y un pan de dulce. El joven que repartía periódicos y nunca tenía tiempo para desayunar en casa. Y ese día, por primera vez, entró un hombre que María Elena nunca había visto antes. Era alto, vestía camisa clara y pantalones oscuros, tenía el cabello peinado con cuidado y una sonrisa amable que le iluminaba el rostro. Se detuvo frente al mostrador y miró las bandejas con interés genuino. «Buenos días. ¿Me recomienda algo?» María Elena limpió las manos en el delantal y señaló una bandeja. «Las conchas están recién salidas del horno y el café es el mejor del barrio». El hombre sonrió. «Entonces confío en usted». Se sentó en una de las pequeñas mesas junto a la ventana y desayunó despacio, como si no tuviera prisa. Cuando terminó, dejó el dinero exacto sobre el mostrador y se despidió con una inclinación de cabeza. «Gracias, volveré», y cumplió su palabra. Al día siguiente regresó, y al otro, y al otro. Siempre pedía lo mismo, una concha y un café. Siempre se sentaba en la misma mesa, y siempre se quedaba un poco más de tiempo que el día anterior. Hasta que una mañana, en lugar de irse después de pagar, se quedó de pie frente al mostrador. «Me llamo Alejandro». María Elena lo miró sorprendida. «María Elena». «Lo sé. Escuché que su mamá la llamaba así». Ella sintió cómo el calor le subía a las mejillas. «¿Y usted a qué se dedica, Alejandro?» «Trabajo en una empresa. Nada muy emocionante, pero vengo aquí todas las mañanas porque el café es bueno». Hizo una pausa y sonrió. «Y porque me gusta empezar el día viendo su sonrisa». Desde ese momento, las conversaciones se hicieron más largas. Alejandro empezó a llegar más temprano y a quedarse hasta que la panadería se llenaba de clientes. Hablaban de todo, de la vida en el barrio, de los sueños que cada uno tenía, de las pequeñas cosas que los hacían felices. Para María Elena, aquello era un milagro. Un hombre educado, amable, que la trataba con respeto y que parecía genuinamente interesado en conocerla. Su madre lo notó enseguida. «Ese muchacho te mira con buenos ojos, mi niña». María Elena sonreía, pero no decía nada. No quería ilusionarse demasiado. Hasta que una tarde, cuando ya estaban cerrando la panadería, Alejandro apareció con un ramo de flores sencillas. «María Elena, me gustaría invitarla a cenar». Ella miró las flores, luego a él, y sintió cómo algo dentro de su pecho se abría como una ventana después de una tormenta. «Sí, me gustaría mucho». Los meses siguientes fueron los más felices de su vida. Alejandro era atento, paciente, cariñoso. La llevaba a caminar por el parque los domingos. La esperaba afuera de la panadería cuando terminaba su turno. Le enviaba mensajes durante el día solo para preguntarle cómo estaba. Y cuando finalmente le pidió que conociera a su madre, María Elena aceptó con el corazón lleno de esperanza. Pero esa esperanza se quebró en el mismo instante en que cruzó la puerta de la casa de Victoria. La residencia era enorme. Pisos de mármol brillante, muebles que parecían sacados de una revista y cuadros colgados en las paredes con marcos dorados. Todo en ese lugar gritaba dinero, elegancia y distancia. Victoria las esperaba en la sala, sentada en un sofá de terciopelo azul. Llevaba un vestido impecable y el mismo collar de perlas que usaría meses después en la boda. Cuando María Elena entró, Victoria la observó de arriba a abajo con una mirada que parecía medir cada centímetro de su ropa, de su postura, de su valor. «Así que tú eres María Elena». No fue una pregunta, fue una evaluación. «Mucho gusto, señora. Es un honor conocerla».
Victoria sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Mi hijo me ha hablado mucho de ti. Dice que trabajas en una panadería. Sí, señora. Es el negocio de mi familia. Qué pintoresco. El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro intentó suavizar el ambiente. Mamá María Elena hace el mejor pan de la ciudad. Estoy segura. Victoria sirvió té en tazas de porcelana tan finas que parecían a punto de romperse con solo tocarlas. Espero que comprendas, María Elena, que mi hijo tiene un futuro muy brillante por delante. Lo sé, señora, y estoy muy orgullosa de él, por supuesto, pero un futuro brillante también requiere decisiones inteligentes. María Elena sintió como algo frío le recorría la espalda, pero mantuvo la sonrisa. Esa noche, cuando Alejandro la llevó de regreso a su casa, ella no dijo nada sobre lo que había sentido. No quiso arruinar lo que tenían, pero en su corazón ya sabía una verdad dolorosa. Victoria nunca la aceptaría, y esa sería solo la primera de muchas batallas que tendría que enfrentar. Las semanas pasaron, y el amor entre María Elena y Alejandro siguió creciendo a pesar de la sombra que Victoria proyectaba sobre ellos. Cada vez que María Elena visitaba la casa de la familia, sentía cómo la mirada de aquella mujer la examinaba buscando defectos, como quien revisa una tela en busca de hilos sueltos. Una tarde de domingo, Victoria organizó un almuerzo familiar al que invitó a varias amigas de su círculo social, mujeres de manos suaves que nunca habían amasado pan, de risas educadas y joyas brillantes. María Elena se sentó en una esquina de la mesa, con un vestido sencillo que había comprado especialmente para la ocasión. Alejandro siempre tuvo un futuro brillante por delante, comentó Victoria mientras servía vino en copas de cristal tallado. Desde pequeño, todos decían que llegaría lejos. Una de las mujeres sonrió. ¿Y ya conociste a la hija de los Montero? Él estudió en Europa, habla 3 idiomas. Victoria asintió con una sonrisa. Una muchacha extraordinaria. Me hubiera encantado tenerla más cerca de nuestra familia. Sus ojos se deslizaron hacia María Elena por un segundo. Un movimiento tan rápido que casi pasó desapercibido. Casi. El amor es así, continuó Victoria con voz melosa. A veces nos hace tomar caminos inesperados. María Elena sintió cómo el calor le subía por el cuello, pero mantuvo la cabeza alta y la sonrisa firme. Había prometido a Alejandro que intentaría llevarse bien con su madre y pensaba cumplir esa promesa. Aquel almuerzo fue solo el comienzo. Con cada encuentro, los comentarios de Victoria se volvían más directos, más filosos, siempre envueltos en una capa de falsa amabilidad que los hacía aún más dolorosos. «Qué bonito vestido, María Elena, tan sencillo. Es refrescante ver a alguien que no se preocupa tanto por la moda. Alejandro me contó que no terminaste la universidad. Qué valiente de tu parte dedicarte al negocio familiar en lugar de seguir estudiando. La panadería debe ser un trabajo tan honrado. Aunque imagino que es difícil quitarse ese olor a harina de las manos, ¿no?» Cada palabra era un pequeño corte, invisible, silencioso, pero igualmente doloroso. María Elena resistía con dignidad, convencida de que el amor que sentía por Alejandro valía cada batalla. Él notaba la tensión entre ambas mujeres, pero siempre intentaba mediar, siempre trataba de encontrar un punto medio que parecía no existir. «Mi madre necesita tiempo», le decía mientras caminaban de regreso a casa después de otra cena incómoda. «Es cuestión de que te conozca mejor». Y ella quería creerle. Necesitaba creerle. Hasta que una noche, después de meses de noviazgo, Alejandro la llevó a cenar a un restaurante elegante. En medio del postre, sacó una pequeña caja de terciopelo negro y la abrió frente a ella. «María Elena, ¿quieres casarte conmigo?» El anillo brillaba bajo las luces del restaurante. Era sencillo pero hermoso, como su amor. «Sí», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Sí quiero». Por un momento, mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, María Elena olvidó todos los comentarios de Victoria, todas las miradas de desprecio. Solo existían ellos dos y la promesa de un futuro juntos. Pero la felicidad duró poco. Cuando le dieron la noticia a Victoria, su rostro se endureció como cemento secándose bajo el sol. Sus labios se tensaron en una sonrisa que parecía tallada con cuchillo. «Felicidades,
dijo con una voz tan fría que podría haber congelado el aire. Supongo que tendremos que organizar una boda. Y en esas palabras tendremos que... María Elena entendió que la guerra apenas comenzaba. Durante los meses siguientes, Victoria tomó control de cada detalle de la boda, como un general que planifica una invasión. La ceremonia será en la iglesia de Santa Mónica, anunció un día, sin preguntar. Ya hablé con el padre Miguel. María Elena parpadeó confundida, pero Alejandro y yo pensábamos casarnos en la iglesia de mi barrio. Santa Mónica es más apropiada para una boda de nuestra familia, respondió Victoria con firmeza. Es más grande, más elegante. Y así, decisión tras decisión, Victoria fue apropiándose de la boda. Cambió el lugar de la recepción, eligió las flores sin consultar, modificó el menú y finalmente, cuando María Elena encontró un vestido de novia que amaba, un diseño sencillo pero hermoso que podía pagar con sus ahorros, Victoria apareció con otro. Lo vi en una boutique exclusiva, dijo mientras una empleada desplegaba un vestido elaborado con bordados de cristales y una cola que parecía interminable. Es un regalo. María Elena observó el vestido y sintió un nudo en el estómago. Era hermoso, sin duda, pero no era ella. No representaba quién era ni lo que quería. Es muy generoso, Victoria, pero ya encontré uno que me gusta. La sonrisa de Victoria se tensó. ¿El vestido sencillo de la tienda del centro? Su voz destilaba desdén. Es bonito, claro, pero demasiado simple para una boda de nuestra familia. Allí estaba otra vez. Nuestra familia, como si María Elena fuera una intrusa que nunca podría pertenecer realmente a ese mundo. Prefiero mi vestido, insistió María Elena con voz suave pero firme. Los ojos de Victoria brillaron con algo frío y calculador. Como quieras, querida. Solo intentaba ayudar. Esa noche, mientras María Elena contaba a su madre lo sucedido, la mujer mayor tomó sus manos entre las suyas. Ten cuidado, mi niña. Esa mujer no va a rendirse fácilmente. ¿Qué quieres decir? Su madre suspiró, sus arrugas profundizándose bajo la luz tenue de la cocina. Hay personas que cuando no pueden controlar algo, prefieren destruirlo. María Elena no entendió entonces el peso de aquellas palabras, pero lo entendería muy pronto. El teléfono vibró sobre la mesa mientras María Elena terminaba de limpiar el mostrador de la panadería. Era casi mediodía y los últimos clientes de la mañana acababan de salir. Secó sus manos en el delantal y revisó el mensaje. Era de Carmela, una amiga del barrio. ¿Viste lo que está circulando? Llámame urgente. Junto al mensaje había un archivo adjunto, una fotografía. María Elena tocó la pantalla para abrir la imagen y sintió cómo el suelo bajo sus pies parecía desaparecer. La foto mostraba a Alejandro sentado en un restaurante elegante que ella no reconocía. No estaba solo. Frente a él, una mujer de cabello castaño sonreía mientras él le tomaba la mano sobre la mesa. La luz de las velas iluminaba sus rostros, creando una atmósfera íntima que no dejaba lugar a dudas. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. Debía haber un error. Tenía que ser un error. Marcó el número de Carmela con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Lo has visto?, preguntó Carmela sin saludar. Acabo de recibir tu mensaje. ¿De dónde salió esta foto? Está circulando por todas partes. Parece que alguien la compartió en un grupo del barrio y de ahí se ha extendido como fuego. María Elena, hay más fotos. De diferentes días. Te las envío ahora mismo. La pantalla del teléfono se llenó con una serie de imágenes que cayeron sobre María Elena como golpes físicos. Alejandro y la misma mujer caminando por un parque. Los dos riendo en la terraza de un café. Él ayudándola a subir a un taxi con una mano en su cintura. El último mensaje de Carmela fue como un cuchillo. Dicen que la vieron saliendo del edificio donde vive él, a las 7 de la mañana. María Elena dejó caer el teléfono sobre el mostrador. Sus piernas ya no podían sostenerla. Se sentó en una silla, con la mirada fija en un punto invisible de la pared. No podía ser cierto. No su Alejandro. No el hombre que la miraba cada mañana como si fuera un milagro. No el hombre que le había propuesto matrimonio con lágrimas en los ojos. Pero las imágenes estaban ahí, claras,
innegables. Su madre entró en la panadería cargando bolsas de harina. Al ver a su hija, las dejó caer al suelo. «¿Qué pasó, mi niña? Estás blanca como un papel». María Elena no pudo hablar, solo señaló el teléfono. Su madre revisó las fotos en silencio, su rostro envejeciendo años en minutos. «No te precipites», dijo finalmente. «Habla con él. Debe haber una explicación». «¿Qué explicación puede haber?». La voz de María Elena sonaba hueca, distante. «Las fotos son claras. Nada es lo que parece hasta que escuchas la verdad de quien debe decirla». Pero cuando María Elena llamó a Alejandro, su teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje, luego otro y otro más, sin respuesta. Las horas pasaron lentas como siglos. La panadería cerró. Su madre preparó té. Intentó que comiera algo, pero María Elena no podía tragar. Sentía como si algo pesado se hubiera instalado en su pecho, impidiéndole respirar correctamente. A medianoche, cuando ya había perdido la esperanza de saber algo de él, Alejandro apareció en la puerta de su casa. Tenía el rostro desencajado y los ojos enrojecidos. «¿Puedo pasar?». María Elena se hizo a un lado en silencio. Entraron a la pequeña sala donde tantas veces habían compartido tardes felices. «He visto las fotos», dijo ella sin preámbulos. «Todo el barrio las ha visto». Alejandro se pasó una mano por el pelo, despeinándolo aún más. «No es lo que parece». «Es exactamente lo que parece, Alejandro. Tú con otra mujer, en situaciones que no dejan lugar a dudas, te juro que no la conozco. Es decir, sí la conozco, pero no como tú crees». «Entonces, ¿cómo?». Alejandro respiró hondo. «Es una cliente de la empresa. Me reuní con ella un par de veces por trabajo, pero estas fotos están sacadas de contexto. Alguien las ha manipulado para que parezcan algo que no son». María Elena quería creerle. Cada fibra de su ser deseaba aceptar esa explicación, pero las imágenes habían sido demasiado claras. ¿Y quién haría algo así? Los ojos de Alejandro se oscurecieron. «No lo sé, pero te juro por lo más sagrado que nunca te he sido infiel. Nunca lo haría». Se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Te amo, María Elena. Solo a ti, siempre a ti». Ella retiró las manos lentamente. «Necesito tiempo para pensar. Por favor, no dejes que esto nos destruya. Sea quien sea que está haciendo esto, es lo que quiere. Separarnos». María Elena asintió en silencio. No podía prometerle nada en ese momento. El dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. Cuando Alejandro se fue, ella se quedó sentada en la oscuridad, repasando en su mente cada una de las fotografías, cada gesto, cada sonrisa, tratando de encontrar algo que desmintiera lo que había visto. Y entonces, como un relámpago en medio de la noche, algo extraño captó su atención. Un detalle que había pasado por alto. En una de las fotos, Alejandro llevaba un reloj en su muñeca izquierda, el reloj que ella le había regalado en su cumpleaños. Pero Alejandro siempre lo usaba en la muñeca derecha, siempre, sin excepción. ¿Era posible que las fotos hubieran sido manipuladas? ¿Que alguien hubiera creado toda esta situación? Por primera vez desde que vio las imágenes, un rayo de duda se abrió paso a través de su dolor. Y con esa duda, una pregunta inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Quién se beneficiaría con su separación? La respuesta llegó como un golpe frío. Victoria. La mujer que desde el primer día había dejado claro que ella no era suficientemente buena para su hijo. La mujer que había intentado controlar cada aspecto de la boda. La mujer que había sonreído con desdén cada vez que María Elena defendía su relación. ¿Sería capaz Victoria de orquestar algo tan cruel solo para separarla de su hijo? Mientras esa pregunta giraba en su mente como un torbellino, el teléfono de María Elena volvió a vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. «Las cosas no siempre son lo que parecen. Espera 3 días. La verdad vendrá a ti». María Elena miró la pantalla con el ceño fruncido. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y qué significaba? No tenía respuestas. Solo preguntas que se multiplicaban en su mente como ecos en un pozo profundo. Pero de algo estaba segura. No tomaría ninguna decisión precipitada. Si alguien intentaba destruir su felicidad,
Si alguien estaba jugando con su vida como quien mueve piezas en un tablero, no le daría la satisfacción de ganar tan fácilmente. Primero, necesitaba encontrar la verdad. Y entonces, solo entonces, sabría exactamente qué hacer. Durante los 3 días siguientes, María Elena vivió sumergida en una niebla de dudas. Las fotografías seguían circulando por el barrio, multiplicándose como una plaga. Cada vez que entraba un cliente a la panadería, podía sentir las miradas de lástima, los susurros que se apagaban con su presencia. El mensaje del número desconocido resonaba en su mente. Espera 3 días. La verdad vendrá a ti. Una tarde, sentada en la mesa de la cocina, extendió todas las fotos que había imprimido. Las observó una por una, con el mismo cuidado con que examinaba la masa del pan para saber si estaba en su punto exacto. Había algo extraño en ellas, algo que no lograba identificar. En una imagen, Alejandro sonreía a la mujer desconocida. Era su sonrisa, sin duda. Pero había algo en sus ojos, una expresión que María Elena nunca había visto antes. Era como si mirara a una extraña, no a alguien con quien compartía intimidad. En otra foto, la mano de él se posaba sobre la de la mujer. Un gesto romántico, sí, pero la posición de los dedos parecía rígida, artificial. No era la forma natural en que Alejandro tomaba su mano, con esa caricia suave del pulgar que siempre la hacía estremecer. «Hay algo que no cuadra», murmuró para sí misma. Su madre, que pelaba papas en el fregadero, se volvió a mirarla. «¿Qué has encontrado?» «No estoy segura. Es como si estas fotos fueran ensayadas. Como si alguien hubiera dicho, párate aquí, sonríe así, tómale la mano de esta manera». «Como una actuación», añadió su madre, acercándose para mirar las imágenes. «Exactamente. Como si alguien hubiera montado toda una escena». El teléfono de María Elena sonó. Era un mensaje de Victoria. «Querida, necesitamos hablar sobre la boda. ¿Podemos encontrarnos en mi casa esta tarde?» María Elena sintió un escalofrío. Desde que las fotos aparecieron, Victoria no había intentado contactarla ni una sola vez, ni para consolarla, ni para preguntar qué había pasado. Era como si hubiera estado esperando, observando desde lejos. «No vayas sola», le advirtió su madre, leyendo el mensaje por encima de su hombro. «Tengo que ir. Necesito ver su reacción cuando le pregunte sobre las fotos». 2 horas después, María Elena entraba en la elegante residencia de Victoria. La mujer la esperaba en la sala, sentada en su sofá preferido, con una taza de té entre las manos. Vestía un traje impecable y su cabello estaba perfectamente peinado. No parecía en absoluto la madre de un hombre cuya boda estaba a punto de cancelarse. «María Elena, querida, siéntate, por favor». La joven tomó asiento frente a ella, observando cada detalle de su rostro. Había algo distinto en Victoria, una ligereza, casi una satisfacción, que resultaba perturbadora considerando las circunstancias. «¿Cómo estás?», preguntó Victoria con voz suave. «He escuchado rumores, terribles rumores. Estoy segura que ha visto las fotos, todo el mundo las ha visto». Victoria suspiró un sonido perfectamente ensayado. «Qué situación tan lamentable. Mi pobre hijo está destrozado. Dice que no es lo que parece, pero...» Dejó la frase en el aire, como si no quisiera terminarla. «¿Pero qué?», presionó María Elena. Victoria tomó un sorbo de té antes de responder. «Los hombres son criaturas complejas, querida. A veces ni ellos mismos entienden por qué hacen lo que hacen». Había algo en su tono, una nota de falsa compasión, que encendió una alarma en la mente de María Elena. «¿Estás sugiriendo que Alejandro me ha sido infiel?». Victoria dejó la taza sobre la mesa con delicadeza. «Lo que estoy diciendo es que algunas mujeres...». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Algunas mujeres simplemente no saben cómo mantener a un hombre interesado». El comentario golpeó a María Elena como una bofetada. Pero en lugar de dolor, lo que sintió fue una certeza creciente. Victoria estaba disfrutando esto. Estaba saboreando cada segundo de su sufrimiento. «¿Y usted cree que soy una de esas mujeres?», preguntó con voz controlada. «Joyce, querida, no me malinterpretes. Solo digo que quizás esta sea una señal, una oportunidad para reconsiderar si este matrimonio es realmente lo mejor para ambos». María Elena observó la sala lujosa, los cuadros caros,
las cortinas de seda, y de repente, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, todo cobró sentido. Victoria nunca había querido esta boda, nunca la había aceptado a ella como parte de la familia, y ahora parecía casi aliviada. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, Victoria? ¿Qué, querida? Que usted no parece sorprendida, ni dolida, ni siquiera preocupada por su hijo. Es casi como si se detuvo, observando cómo un músculo diminuto se tensaba en la mandíbula perfecta de Victoria. ¿Cómo si qué? La voz de la mujer había perdido su dulzura fingida. María Elena se levantó lentamente, como si usted ya supiera que esto iba a pasar. Victoria se puso de pie también, su rostro una máscara de indignación. No sé qué estás insinuando, pero te aseguro que... No estoy insinuando nada, la interrumpió María Elena con calma. Solo comparto una observación. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Por cierto, Victoria, el vestido que compré, ese que usted consideraba demasiado sencillo, es el que usaré en mi boda. Si es que hay boda, claro. El rostro de Victoria se endureció. Después de lo que ha pasado, ¿todavía crees que habrá una boda? María Elena sostuvo su mirada. Eso depende. ¿De qué? De si la verdad es más fuerte que las mentiras. Y con esas palabras, salió de la casa, dejando a Victoria de pie en medio de su sala perfecta, con los puños apretados y una expresión que ya no intentaba ocultar su verdadera naturaleza. Mientras caminaba por la calle, María Elena sentía cómo las piezas comenzaban a encajar. Victoria no solo estaba aprovechando la situación, había algo en su actitud que sugería que ella sabía mucho más de lo que aparentaba. ¿Sería posible que la madre de Alejandro estuviera detrás de todo esto? ¿Que hubiera orquestado toda esta farsa solo para separar a su hijo de la mujer que consideraba indigna? La idea parecía descabellada. ¿Qué madre llegaría tan lejos solo por prejuicios de clase? ¿Qué persona sería capaz de tanto cálculo, tanta frialdad? Sin embargo, mientras más pensaba en ello, más sentido tenía. Victoria siempre había dejado claro que la consideraba inferior. Siempre había intentado controlar cada aspecto de sus vidas. ¿Por qué no dar un paso más y destruir completamente la relación? Lo que Victoria no sabía es que María Elena no era una mujer que se rindiera fácilmente. Las manos que amasaban pan desde las 4 de la mañana no se doblegaban ante las dificultades. Si había una verdad oculta detrás de esas fotografías, ella la encontraría, y entonces todos conocerían el rostro real detrás de la máscara de Victoria. La cuenta regresiva hacia la boda continuaba a pesar de todo. Faltaban solo 5 días para la ceremonia, y María Elena aún no había tomado una decisión definitiva. Alejandro seguía jurando su inocencia, las fotografías seguían circulando, y la tensión crecía con cada hora que pasaba. María Elena había decidido mantener una postura cautelosa. No canceló los preparativos, pero tampoco confirmó que la boda se realizaría. Estaba esperando, como el mensaje le había indicado, a que la verdad llegara a ella, y esa madrugada lo hizo. El reloj marcaba las 4 cuando María Elena abrió la puerta trasera de la panadería. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro mientras encendía las luces. Su madre llegaría en 1 hora, pero ella siempre comenzaba antes, preparando la masa para el primer horneado del día. Encendió el horno, sacó la harina, el agua, la levadura, movimientos automáticos que sus manos conocían de memoria. Y fue entonces cuando lo vio. Sobre el mostrador principal, perfectamente centrado, había un sobre Manila, sin remitente, sin destinatario, solo el sobre. María Elena se detuvo. La panadería estaba cerrada, las puertas aseguradas. Nadie podría haber entrado durante la noche. Y sin embargo, allí estaba ese sobre, como si hubiera aparecido por arte de magia. Se acercó con cautela, lo tomó entre sus manos, sintiendo su peso. Algo sólido en su interior. No era una carta, parecían fotografías. Durante varios segundos, simplemente sostuvo el sobre, dudando. Debería abrirlo, o llamar primero a Alejandro. ¿A la policía, quizás? Finalmente, su necesidad de respuestas venció al miedo. Con dedos ligeramente temblorosos, abrió el sobre.
En su interior había, efectivamente, un conjunto de fotografías, pero no eran como las que habían circulado por el barrio. Eran diferentes, mucho más reveladoras. La primera mostraba a la misma mujer de las fotos escandalosas, pero esta vez no estaba con Alejandro. Estaba de pie frente a Victoria en lo que parecía ser su elegante sala. La siguiente imagen mostraba a ambas mujeres conversando, mientras Victoria le entregaba lo que parecía ser un sobre. Luego venía una secuencia aún más impactante. Victoria dando instrucciones a un hombre que sostenía una cámara profesional. La mujer desconocida posando en diferentes lugares. Y finalmente, Alejandro llegando a lo que parecía ser una reunión de negocios completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Las últimas fotografías lo mostraban todo con brutal claridad. Victoria y la mujer ensayando poses, el fotógrafo capturando momentos específicos y luego, en una computadora, alguien manipulando las imágenes, colocando a Alejandro junto a la mujer en escenarios donde nunca habían estado juntos. Era un montaje. Todo había sido un montaje cuidadosamente orquestado. María Elena se sentó lentamente en una silla, las fotografías esparcidas frente a ella sobre el mostrador. Su mente procesaba lo que acababa de descubrir. Victoria, la elegante y respetable madre de Alejandro, había fabricado toda esta situación. Había contratado a una mujer para fingir un romance con su hijo. Había manipulado imágenes para crear una falsa infidelidad, y todo con un solo propósito: destruir su relación. El dolor que había sentido al ver las primeras fotografías se transformó en una ira fría y controlada. No era solo la traición lo que la enfurecía, era el cálculo, la crueldad deliberada de hacer algo así a la mujer que su hijo amaba. Pero había algo más, algo que la inquietaba profundamente. ¿Quién había tomado estas nuevas fotografías? ¿Quién había estado vigilando a Victoria mientras ella tramaba su plan? Y más importante aún, ¿por qué esa persona había decidido revelarle la verdad? Al final del conjunto de fotos, había una última imagen. Mostraba al fotógrafo original, el mismo que aparecía trabajando con Victoria, pero esta vez estaba solo, mirando directamente a la cámara. Su expresión era seria, como si quisiera comunicar algo importante. Y en la esquina de la fotografía, escrito con tinta negra, había un mensaje breve. Hay líneas que nunca deberían cruzarse, ni siquiera por dinero. María Elena entendió entonces quién le había enviado el sobre. El propio fotógrafo, arrepentido de su participación en el engaño, había decidido revelar la verdad. Reunió todas las fotos y las volvió a meter en el sobre. Luego lo guardó cuidadosamente en el cajón bajo la caja registradora, donde nadie más que ella y su madre tenían acceso. Cuando su madre llegó una hora después, notó inmediatamente que algo había cambiado en su hija. ¿Qué pasó? Tienes una expresión diferente. María Elena siguió amasando el pan con movimientos precisos y controlados. Encontré la verdad, mamá. ¿Qué verdad? La verdad sobre las fotos, sobre Victoria, sobre todo. Le contó lo que había descubierto, mostrándole las imágenes del sobre. Su madre las observó en silencio, su rostro envejeciendo aún más con cada revelación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. María Elena formó una bola perfecta con la masa entre sus manos. Voy a casarme. Después de lo que esa mujer hizo, ¿todavía quieres formar parte de esa familia? No me caso con la familia, me caso con Alejandro. Su madre la miró con preocupación. ¿Y qué harás con esto?, señaló el sobre. ¿Le mostrarás las pruebas a tu novio? María Elena negó con la cabeza. No todavía. Entonces, ¿cuándo? Una sonrisa pequeña pero determinada se dibujó en los labios de María Elena. En el momento perfecto, cuando todos puedan ver quién es realmente Victoria. ¿En la boda? La voz de su madre reflejaba asombro. ¿Vas a exponer todo esto durante la ceremonia? Victoria quiso humillarme frente a todo el barrio. Quiso que todos me vieran como la novia traicionada y abandonada. Sus ojos brillaron con una determinación nueva. Ahora será ella quien enfrente la verdad frente a todos sus amigos elegantes. Su madre la abrazó con fuerza, dejando huellas de harina en su ropa. Ten cuidado, mi niña. Una mujer capaz de hacer algo así es capaz de mucho más. María Elena asintió. Sabía que estaba desafiando a alguien poderoso y sin escrúpulos, pero por primera vez en mucho tiempo
Se sentía fuerte. La verdad estaba de su lado. Durante los días siguientes, actuó con perfecta normalidad. Continuó con los preparativos de la boda como si nada hubiera pasado. Habló con Alejandro, diciéndole que había decidido confiar en él, que creía en su inocencia. La noticia corrió rápidamente por el barrio. La boda seguiría adelante a pesar de todo. Victoria, al enterarse, llamó inmediatamente. ¿Es cierto? ¿Todavía planeas casarte con mi hijo después de lo que viste? La voz de María Elena fue serena, controlada. Sí, Victoria, el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Hubo un silencio en la línea antes de que Victoria respondiera. Admiro tu perseverancia. Su tono sugería cualquier cosa menos admiración. Supongo que nos veremos en la iglesia entonces. Cuente con ello. Cuando colgó, María Elena sintió una extraña calma. Todo estaba preparado. Las invitaciones enviadas, el vestido listo, la verdad guardada cuidadosamente en un sobre que nadie más había visto. La noche antes de la boda, mientras preparaba sus cosas para el gran día, su madre entró en su habitación. ¿Estás segura de lo que vas a hacer mañana? María Elena asintió. Nunca había estado más segura de nada en su vida. Completamente. Podría salir mal. Victoria podría negarlo todo. La gente podría no creer las fotos. No se trata solo de que la gente crea o no. Se trata de que la verdad salga a la luz, de que ella sepa que no pudo vencerme, que no pudo destruir lo que Alejandro y yo tenemos. Su madre la observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Siempre fuiste fuerte, desde pequeña, pero mañana necesitarás más que fuerza. Lo sé. ¿Y qué pasará después? ¿Cómo será tu vida con esa mujer como suegra, sabiendo lo que fue capaz de hacer? María Elena no tenía respuesta para eso. No había pensado más allá del momento de la revelación, del instante en que todos conocerían la verdad sobre Victoria. Ya cruzaré ese puente cuando llegue a él. Esa noche, mientras el barrio dormía y la luna iluminaba suavemente su ventana, María Elena sacó una última vez el sobre. Revisó cada fotografía, asegurándose de que la secuencia fuera clara, de que la historia que contaban fuera imposible de negar. Luego lo cerró y lo guardó en el fondo de su bolso de mano. El mismo bolso que llevaría a la iglesia al día siguiente. El mismo bolso que contendría la verdad que cambiaría para siempre el curso de una boda que nadie olvidaría jamás. El día había llegado. La iglesia de Santa Mónica resplandecía bajo el sol de la mañana. Flores blancas adornaban cada banco, velas perfumadas iluminaban el camino hacia el altar, y la música del órgano flotaba como una caricia sobre las cabezas de los invitados que llenaban el recinto hasta la última fila. En la primera banca, Victoria lucía un traje color marfil que debía haber costado más que todos los electrodomésticos de la casa de María Elena juntos. Su collar de perlas brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales. A su alrededor, sus amigas de la alta sociedad susurraban y sonreían, elegantes como figuras de una revista cara. En el lado opuesto, la familia de María Elena ocupaba los primeros bancos. Gente sencilla, trabajadora, con ropa de domingo y miradas nerviosas al encontrarse en un lugar tan imponente. La madre de la novia se sentaba erguida, con una dignidad silenciosa que ningún collar de perlas podría igualar. En el altar esperaba a Alejandro. Su traje oscuro destacaba contra el mármol blanco. En su rostro se mezclaban la ansiedad y la esperanza. No sabía si la novia aparecería después de todo lo ocurrido, después de aquellas fotos que habían circulado por todo el barrio. Y entonces la música cambió. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. María Elena apareció en el umbral, vestida con el sencillo vestido blanco que ella misma había elegido, no el que Victoria había querido imponerle. En una mano sostenía un pequeño ramo de flores silvestres, en la otra su bolso. Aquel pequeño bolso que contenía la verdad. La iglesia entera contuvo el aliento mientras avanzaba por el pasillo central. Su caminar era lento pero firme, sus ojos fijos en el altar, en el hombre que la esperaba, en el futuro que había elegido a pesar de todo. Cuando llegó junto a Alejandro, él la miró con los ojos húmedos. «Viniste», susurró, tomando sus manos. «Después de todo, viniste». Ella asintió sin decir nada. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz pausada.
Las oraciones llenaron el espacio sagrado. Las promesas eternas se pronunciaron hasta que llegó el momento. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Y fue entonces cuando María Elena levantó la mano. Un momento. Su voz resonó clara y firme en el silencio repentino. La música se detuvo. Los murmullos cesaron. ¿Hay algún problema?, preguntó el sacerdote, confundido. María Elena se giró hacia los invitados. Su mirada recorrió los rostros sorprendidos hasta detenerse en Victoria, que había palidecido visiblemente. Antes de responder, necesito compartir algo con todos ustedes. Abrió su bolso y sacó el sobre manila, el mismo que había aparecido misteriosamente sobre el mostrador de la panadería. Hace algunas semanas comenzaron a circular fotos por nuestro barrio, fotos que mostraban a mi novio con otra mujer. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas, otras se inclinaron hacia adelante, atentas a cada palabra. Esas fotos me destrozaron el corazón, me hicieron dudar del hombre que amo, me humillaron frente a todos los que me conocen. Alejandro la miraba sin entender qué estaba pasando. El sacerdote, claramente incómodo, tamborileaba con los dedos sobre su libro sagrado. Pero algo en esas imágenes no me cuadraba. María Elena abrió el sobre y sacó la primera fotografía. Hasta que recibí esto, levantó la imagen para que todos pudieran verla. Se distinguía claramente a Victoria sentada en su elegante sala, hablando con la misma mujer que aparecía en las fotos comprometedoras con Alejandro. Y esto, mostró otra fotografía. Y esto, una tras otra, fue mostrando las imágenes que revelaban el complot. Victoria pagando a la mujer, el fotógrafo recibiendo instrucciones, las fotos siendo manipuladas en una computadora. El jadeo colectivo fue como una ola que recorrió la iglesia de atrás hacia adelante. ¿Qué significa esto? La voz de Alejandro temblaba entre la confusión y el horror. Victoria se puso de pie, su rostro contorsionado en una máscara de indignación. Esto es absurdo, son mentiras, fotos falsas para difamarme. ¿Falsas como las que usted fabricó para destruir mi relación con su hijo?, respondió María Elena, sin perder la calma. ¿Falsas como las que hizo circular por todo mi barrio para humillarme? El murmullo se convirtió en un revuelo. Los invitados se miraban entre sí, susurraban, señalaban. Victoria, de pie en medio de la primera fila, comenzó a temblar visiblemente. No sé de qué hablas. Nunca he visto a esa mujer en mi vida. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un hombre se puso de pie en la cuarta fila. Era delgado, de mediana edad, con gafas y un traje gastado. No encajaba con el resto de los invitados elegantes. Yo tomé esas fotos. Su voz, aunque no era fuerte, captó la atención de todos en la iglesia. La señora me contrató. Me pagó para montar una farsa, para fingir que su hijo tenía una aventura. La iglesia entera contuvo el aliento. El hombre dio un paso hacia el pasillo central. Me pidió que contratara a una modelo, que la fotografiara con su hijo en situaciones que parecieran comprometedoras, que manipulara las imágenes si era necesario. Se ajustó las gafas, incómodo bajo la mirada de todos los presentes, pero decidido a seguir hablando. Al principio acepté. El dinero era bueno, pero cuando vi el daño que estaba causando, cuando entendí que estaba ayudando a destruir la felicidad de dos personas inocentes, no pude seguir. Miró directamente a María Elena. Por eso le envié las pruebas, porque hay líneas que nunca deberían cruzarse, ni siquiera por dinero. Victoria avanzó hacia el pasillo, su rostro descompuesto por la furia y la vergüenza. Esto es una conspiración. Nadie creerá a un don nadie contra mí. Soy Victoria Montero de Ruiz. Pero su voz ya no sonaba poderosa. Sonaba hueca, desesperada, porque podía ver en los rostros a su alrededor que la gente sí estaba creyendo todo, que su reputación inmaculada se deshacía como papel mojado. Alejandro dio un paso hacia su madre, el rostro pálido como cera. «Mamá, ¿es verdad? ¿Hiciste esto?» Victoria lo miró, y por un momento su máscara cayó por completo. En sus ojos brilló algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo miedo al verse descubierta. «Lo hice por ti», susurró. «Esa mujer no es suficiente para ti. Nunca lo será. Quería protegerte». «¿Protegerme?» La voz de Alejandro se quebró.
¿Destruyendo mi felicidad? ¿Humillando a la mujer que amo? No entiendes. Ella no pertenece a nuestro mundo. No, madre, eres tú quien no entiende. Se alejó de ella, volviendo junto a María Elena. Ya no soy un niño al que puedas manipular. El silencio en la iglesia era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba, como si todos fueran testigos de un momento sagrado y terrible al mismo tiempo. Victoria miró a su alrededor. Sus amigas elegantes evitaban su mirada. Los invitados murmuraban sin disimulo. Incluso el sacerdote la observaba con una mezcla de lástima y reprobación. Por primera vez en su vida, Victoria Montero de Ruiz estaba completamente sola. Dio media vuelta y caminó hacia la salida de la iglesia, su figura erguida como siempre, pero de alguna manera disminuida, como si algo esencial se hubiera roto dentro de ella. Cuando la pesada puerta se cerró tras ella, un suspiro colectivo recorrió la congregación. María Elena guardó las fotografías en el sobre y volvió a ponerlo en su bolso. Luego miró al sacerdote, que parecía no saber cómo proceder después de semejante escena. «Podemos continuar ahora, padre». Los murmullos volvieron a crecer. ¿Continuar? ¿Después de lo que acababa de pasar? El sacerdote carraspeó, buscando su lugar en el libro. ¿Estás segura? María Elena asintió. Alejandro tomó su mano, su rostro una mezcla de dolor, vergüenza y amor infinito. Después de esto, después de lo que mi madre hizo, ¿todavía quieres casarte conmigo? Todos en la iglesia contuvieron el aliento, esperando su respuesta. El tiempo pareció detenerse en la iglesia. Cientos de ojos fijos en María Elena. La pregunta de Alejandro flotando en el aire como una plegaria. Lentamente, ella soltó su mano de la de él y se quitó el anillo de compromiso. El pequeño diamante brilló bajo la luz que se filtraba por los vitrales. Un murmullo recorrió la iglesia. La madre de María Elena se cubrió la boca con la mano. Algunos invitados comenzaron a ponerse de pie, anticipando que la ceremonia había terminado. Todos pensaban lo mismo. Después de semejante traición, después de tal humillación pública, era imposible que hubiera boda. Nadie podría culparla por dar media vuelta y salir de allí. Pero María Elena no era como todos esperaban. Con un movimiento deliberadamente lento, se volvió hacia la puerta por donde Victoria había salido. Su voz, clara y firme, resonó en el silencio tenso. «Pensaste que una mujer humilde no sabría defenderse, que me aplastarías con tu dinero, con tus mentiras, con tu poder, que me harías sentir tan pequeña que yo misma renunciaría a tu hijo». Apretó el anillo en su puño, como si quisiera absorber su fuerza. «Pero hay algo que nunca entendiste, Victoria. La dignidad no se compra con dinero. El valor no depende de cuál sea tu apellido, y el amor verdadero es más fuerte que cualquier mentira». Se giró nuevamente hacia Alejandro. Su rostro, que había estado tenso durante toda la revelación, ahora se suavizó. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios mientras tomaba la mano izquierda de él, y para sorpresa de todos, volvió a colocar el anillo en su propio dedo. «Sí», dijo con voz serena, mirando directamente a los ojos del hombre que amaba. «Sí quiero casarme contigo». Se volvió hacia el sacerdote, que la miraba atónito. «Podemos continuar, padre». El murmullo se convirtió en un zumbido de asombro. La madre de María Elena, sentada en la primera fila, dejó escapar un sollozo que era mitad llanto, mitad risa. Una señora mayor, al fondo de la iglesia, se puso de pie y comenzó a aplaudir lentamente. Otros se le unieron, hasta que la iglesia entera estalló en aplausos. El sacerdote, visiblemente conmovido, carraspeó antes de retomar la ceremonia. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Esta vez, sin interrupciones, sin dudas, María Elena respondió, «Sí». «¿Y tú?» El sacerdote se dirigió a Alejandro, cuyo rostro estaba surcado por lágrimas silenciosas. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Alejandro tomó ambas manos de María Elena entre las suyas. «No merezco a una mujer como tú», susurró, «después de lo que mi madre te hizo». «No te estás casando con tu madre», respondió ella con voz suave. «Te estás casando conmigo». Él asintió tragando el nudo que se había formado en su garganta.
Sí, por supuesto que sí. El sacerdote sonrió por primera vez desde que había comenzado aquella inusual ceremonia. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Alejandro tomó el rostro de María Elena entre sus manos y la besó como si fuera lo más precioso del mundo. Los aplausos volvieron a estallar en la iglesia, esta vez más fuertes, más sentidos. Cuando se separaron, María Elena buscó con la mirada al fotógrafo que se había puesto de pie para contar la verdad. Lo encontró al fondo de la iglesia, a punto de salir. «Espere», dijo, alzando la voz para que la escuchara. El hombre se detuvo, nervioso. «Gracias», dijo ella con sinceridad. «Gracias por elegir la verdad». Él asintió brevemente y salió de la iglesia con paso apresurado, como si no quisiera que su momento de redención durara más de lo necesario. Alejandro y María Elena caminaron por el pasillo central, ya como marido y mujer. Los invitados se ponían de pie a su paso, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente maravillados por lo que acababan de presenciar. En la puerta de la iglesia, el sol los recibió con una explosión de luz. María Elena se detuvo un momento, mirando hacia la calle donde, a lo lejos, podía verse la figura solitaria de Victoria, de pie junto a su automóvil de lujo. «¿Crees que algún día nos perdonará?», preguntó Alejandro, siguiendo su mirada. María Elena negó con la cabeza. «No se trata de perdón, se trata de verdad, de justicia, de dignidad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo será nuestra vida después de esto?». Ella entrelazó sus dedos con los de él. «La construiremos día a día, con honestidad, con trabajo, con respeto, como debe ser». Cuando bajaban las escaleras de la iglesia, la madre de María Elena se acercó y la abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña», susurró en su oído. María Elena la abrazó de vuelta, sintiendo cómo se cerraba un círculo. Esta mujer le había enseñado todo lo importante: a trabajar duro, a ser honesta, a mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá», respondió en voz baja. «Todo lo bueno que hay en mí». Los invitados comenzaban a salir de la iglesia, formando pequeños grupos en las escaleras y en la plaza, comentando lo extraordinario que había sido aquella boda. Una señora mayor se acercó a María Elena, tomándola de las manos. «Esa mujer tiene dignidad», dijo con admiración. Nunca había visto algo así, y aunque se refería a ella, María Elena pensó en su madre, en las madrugadas trabajando en la panadería, en las manos agrietadas por el agua y la harina, en la sonrisa amable con cada cliente. Esa era la verdadera dignidad, no los collares de perlas ni las casas lujosas. Desde lejos, Victoria observó cómo los recién casados subían al auto, decorado con flores que los llevaría a la recepción. Su rostro era una máscara inmóvil. Había perdido, lo sabía. Pero más importante aún, había perdido a su hijo. Mientras el automóvil se alejaba, María Elena miró por la ventanilla hacia atrás. La iglesia, los invitados y aquella figura solitaria junto al auto de lujo. Todo se hacía más pequeño en la distancia. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, tomando su mano. Ella sonrió, mirando hacia adelante, hacia el camino que se abría frente a ellos, en que la verdad siempre encuentra su camino, y en que a veces, para defender nuestra dignidad, no necesitamos grandes fortunas ni apellidos importantes. ¿Qué necesitamos entonces? Valor, y la certeza de que algunos lazos son demasiado fuertes para ser rotos con mentiras. El auto giró en una esquina, dejando atrás la iglesia, dejando atrás el pasado. María Elena apoyó la cabeza en el hombro de su esposo y cerró los ojos un momento. No había sido la boda perfecta con la que había soñado desde niña. Había sido algo mucho más valioso. Un momento de verdad. Un momento en el que una mujer de manos trabajadoras y corazón honesto había demostrado que la dignidad es la verdadera riqueza. Y esa era una lección que nadie en aquella iglesia olvidaría jamás. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Me encantará leerte. Y si crees que la dignidad siempre merece un veredicto, suscríbete al canal para seguir escuchando historias donde la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.